En el sexto encuentro de metodología en la mesa Modelos Didácticos en Comunicación Política, el doctor Ricardo Gómez Vilchis consideró que la econometría permite calcular el efecto de variables en la interacción entre los medios de comunicación y el sistema político para estudiar el comportamiento social y la aprobación presidencial en determinado momento. La comunicación política es una disciplina hasta cierto punto reciente que permite estudiar, entre otras cosas, el comportamiento político de los ciudadanos. En esta ponencia, lo que yo trato de analizar es ver cómo estas nuevas formas de información, entendiendo las encuestas, por ejemplo, los estudios de opinión, los podemos utilizar en la opinión, en la comunicación política, ¿no? Y en particular, cómo podemos utilizar la econometría dentro de la comunicación política para analizar el comportamiento político de los ciudadanos. ¿Qué es la comunicación política? La comunicación política es un área de conocimiento que estudia la interacción entre los medios de comunicación y el sistema político, es decir, tanto a nivel local, nacional e internacionalmente. Esta definición nos da un abanico de posibilidades realmente muy amplio, ¿no?, que nos permite estudiar lo que serían los procesos a través del cual los ciudadanos toman decisiones políticas a través de la información que reciben, procesos de comunicación política que tienen que ver con el voto, las preferencias electorales, la identificación partidista y lo que es justamente el tema que presento, la aprobación presidencial. La aprobación presidencial, ya en términos más detallados, es la evaluación que los ciudadanos realizan sobre el desempeño del presidente en un determinado momento, la cual muestra el apoyo y respaldo político que el votante otorga al Ejecutivo en materia de políticas públicas, ¿no? Si la gente aprueba al presidente, es un reflejo de que la gente evalúa de manera positiva lo que el presidente está haciendo, el trabajo del presidente en materia, por ejemplo, de la economía, en materia de políticas públicas. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se mide la aprobación presidencial? Generalmente, la aprobación presidencial se mide a través de encuestas. ¿Qué pregunta usar? Los expertos generalmente utilizan la siguiente pregunta. En general, ¿está usted de acuerdo en cómo el presidente desempeña su trabajo? Y principalmente vienen 5 opciones. Lo apruebo mucho, lo apruebo parcialmente, tengo una posición de indiferencia, lo desapruebo o lo desapruebo realmente de manera radical. Esa es la forma en la cual se mide la aprobación presidencial. Ahora bien, hay diferentes fuentes de información para analizar la aprobación presidencial, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos muchas agencias de encuestas como Mitofsky, Parametría, Perume, BGC, etc. Es una nueva fuente de información con la cual nosotros podemos trabajar, ¿no? El uso de la tecnología ha permitido que las encuestas sean cada vez más recurrentes, ¿no? Y que también el acceso de nosotros hacia ella sea mucho más fácil de lo que nosotros podemos pensar. Obviamente, realizar una encuesta es muy costoso. Sin embargo, por ejemplo, hay algunos centros educativos, como el Banco de Información para la Investigación Aplicada de Ciencias Sociales, el BIACS, el cual es totalmente gratuito. Basta con que tú hables por teléfono, te van a dar un nombre de usuario, te van a dar una palabra clave y tú tienes acceso desde la comunidad de tu casa, desde tu casa, para ver lo que la gente piensa sobre el presidente, lo que la gente piensa sobre los partidos políticos, lo que la gente piensa en Baja California, en Guanajuato, etc., ¿no? También, como tú sabes, diferentes periódicos pues han utilizado ahora las encuestas. Tienes el trabajo de Reforma, del trabajo de Universal, el trabajo del Excelsior. Quiero enfatizar que ahora la situación es muy distinta a lo que ocurría anteriormente. Por eso justamente se trata de nuevas fuentes de información. Anteriormente, esta información era muy limitada. El contexto político, con un régimen semiautoritario, controlaba la información. El gobierno tenía encuestas, sin embargo, no las daba a conocer. Y por otro lado, no había muchas razones teóricas para estudiar el comportamiento político del votante mexicano. No había razones porque tú sabías que el PRI iba a ganar de una u otra forma. No había interés de conocer lo que la gente pensaba porque tú sabías que las elecciones estaban materialmente arregladas.
Recordarás por ahí, en el año del 72, cuando hubo tan solo un candidato que era José López Portillo, no existía razón alguna para justamente estudiar lo que la gente pensaba de los políticos, porque el resultado ya estaba dado por mucha anterioridad. La econometría es la parte de la estadística que se encarga de medir, analizar e interpretar el impacto de una variable X sobre otra variable Y. La econometría se ha utilizado no solo en la economía, a pesar que es que indica el nombre, también se utiliza en sociología, en ciencia política y en la comunicación política. Sobre los datos y la metodología que utilizo, son las encuestas que incluyen más de 18.000 observaciones, todas gratuitas, todas con acceso para toda la gente, te lo enfatizo, porque están ahí. Es justamente los nuevos datos y la nueva información que nosotros podemos utilizar. Las encuestas fueron hechas principalmente por la Oficina de la Presidencia, obtenidas a través del VIAX y también a través de parametría. Una encuesta tengo justamente durante el periodo de Carlos Aníbal de Gortari, 94, 2 de Cedillo y tengo 6 en el caso de Fox. Es un análisis de tipo econométrico, se llama justamente, utilizando la jerga de esta disciplina, modelos Logic, que permiten calcular la probabilidad de que alguien apruebe el trabajo del presidente o bien lo rechace. Te presento ya casi para terminar mis resultados. Esta tabla muestra los cambios en las probabilidades de las determinantes de la aprobación presidencial en México. La variable que utilizo, la variable dependiente, es ver la aprobación presidencial, ¿sí? Si la gente aprueba lo que hace el presidente o no. En México, el votante asocia el desarrollo democrático con la lucha contra la corrupción. Hemos visto evidencia empírica que muestra que la gente considera que el mayor obstáculo para el desarrollo y la consolidación democrática tiene que ver con la corrupción. Por otro lado, después de la alternancia, Fox desarrolló una estrategia mediática de cara a la opinión pública en torno a la lucha contra la corrupción. No te estoy diciendo que Fox tenía un deseo real de eliminar, de reducir la corrupción, sino que simplemente en términos de comunicación política, en términos de la agenda, en términos mediáticos, el tipo supo poner ese tema en la agenda para que la gente tuviera más expectativas sobre él y para que él mismo pudiera distanciarse en términos de imagen y en términos de credibilidad con los anteriores presidentes priistas. La conclusión penúltima, las expectativas del votante sobre la determinación del presidente para atender el problema de la corrupción aumentaron. La tabla anterior mostró que justamente mi percepción sobre la corrupción tiene un mayor impacto después de la alternancia que durante el régimen de Trump. Finalmente, después de la alternancia, la opinión del votante sobre la corrupción tiene un mayor impacto en la aprobación presidencial. Y tan solo te diría, para concluir, que pienses en la econometría como una opción entre varias que tenemos como investigadores sociales. No porque sea un trabajo estadístico hay que descalificarlo o hay que aprobarlo de entrada. Hay que conocer nuestro objeto de estudio para a partir de ahí tratar de intuir cuál es el mejor método. Y por otro lado, preocuparnos como alumnos, preocuparnos como estudiantes de tener una formación sólida tanto en métodos cualitativos, etnografía, hermenéutica, como en métodos cuantitativos que tienen que ver con la estadística y la econometría.